El avance de una derecha ultraconservadora, vociferante y retrógrada se ha hecho sentir en los últimos meses en Chile. Es esa derecha cavernaria a la que aludió Mario Vargas Llosa en Chile por allá por 2017 por su rechazo al aborto y que por estos días aflora también en el Consejo Constitucional, intentando presentar indicaciones que retroceden todo lo alguna vez avanzado. El capítulo más reciente de esta derecha cavernaria se vivió hace muy pocos días con la fallida acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. La iniciativa parecía alzarse con una gran victoria hasta que pocas horas antes de la votación un par de declaraciones totalmente inesperadas terminó de teñir con tintes homofóbicos la arremetida opositora. Ya lo decíamos, la acusación constitucional se terminó cayendo a pedazos y causando una gran crisis al interior de la oposición, que incluso habló de puñaladas al corazón al interior de Chile Vamos. Pero más allá del desorden que desnudó esta derrota, el aire quedó pasado ese tufillo inconfundible a homofobia y a discriminación. Y es que parece que la oposición chilena se está contagiando con los aires conservadores que llegan desde otras partes del planeta. O peor aún, quizás este conservadurismo extremo ha estado siempre latente al interior de sus filas, pero solo en momentos como estos, cuando se atreve a aflorar, cuando se siente impune, cuando cree que puede decir las más grandes barbaridades sin que esto les cueste absolutamente nada. De esto vamos a hablar en el capítulo de hoy, de esa homofobia y de esa discriminación que no tuvo la cabida, el escándalo que habríamos esperado en nuestros medios de comunicación, los que optaron por destacar la crisis política de la derecha por sobre estos dichos más avergonzantes de alguno de sus representantes. Soy Marcos Ortiz, director de Ojo del Medio, y aquí comienza un nuevo capítulo más por las pantallas de Canal Red Latinoamérica. La lectura crítica del periodismo chileno la ves y la escuchas en Ojo del Medio por Canal Red. Comencemos por los hechos. La primera voz de alerta ocurrió con las declaraciones de Marcela Aranda del Observatorio Legislativo Cristiano y promotora del polémico Bus de la Libertad. Aranda acudió a la comisión encargada de analizar la admisibilidad de esta acusación constitucional contra el ministro de Educación, en calidad de invitada de un diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker. Nadie esperaba que hablara, pero como otros invitados se cayeron, no estuvieron presentes, ella tomó la palabra y la usó para acusar a Ávila de ser activista LGTBIQ+. Miren. Es que él, hoy día, y su activismo LGTBIQ+, y su condición ha superado el límite de lo privado, y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas. El ministro debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros o incumple las leyes o la Constitución. ¿Qué hacía una mujer como Aranda, invitada por un parlamentario de Renovación Nacional en una comisión de la Cámara? ¿No es solo su presencia en el lugar ya un hecho de alta gravedad considerando sus declaraciones anteriores? Pocas horas después fue el turno de la diputada María Luisa Cordero, quien en una entrevista radial se atrevió a ir aún más lejos. Miren. El famoso Ávila, que si no fuera ministro de Educación, habría solicitado que lo metan preso por incitación a la precocidad y la perversidad sexual infantil, ¿no es cierto? Él insistiendo con el desarrollo sexual afectivo de los niños, no saben lo que leen, no saben las vocales y le están haciendo clases para aprender a masturbarse y conocer su clítoris y a las niñitas. Una manga de pervertidos con ese discurso decadente. Los comentarios discriminatorios recibieron prontamente el repudio de buena parte del espectro político chileno, mientras que otros terminaron por alejarse de esta acusación constitucional para no verse involucrados con este tipo de declaraciones. Homofobia desatada de personajes de derecha condiciona acusación constitucional contra Ávila, tituló al día siguiente el diario gratuito Publimetro, marcando quizás el titular más crítico de toda esa jornada. Duras descalificaciones de Cordero contra ministro restarían apoyo a la acusación constitucional, decidió llevar El Mercurio, diario que ha sido particularmente crítico de las acusaciones contra ministros del gabinete. Mientras, la tercera optó por no adjetivar
y señaló que declaraciones de Cordero y Aranda generan recriminaciones en la derecha y debilitan acusación contra ministro de Educación. Las últimas noticias, en cambio, decidió llevar a la propia diputada María Luisa Cordero, señalando que no soy homofóbica. ¿Qué tal? Lo variado de estas coberturas sorprende, sobre todo si consideramos que la gran mayoría de los medios de comunicación chilenos, incluso algunos de los más conservadores de todos en todo el país, han comenzado lentamente a tener una actitud algo más amigable con las disidencias sexuales. Los matrimonios de personas del mismo sexo, por citar un ejemplo, que hace menos de una década causaban enorme conmoción en las redacciones de estos medios de comunicación, hoy aparecen en portadas de diarios como Las Últimas Noticias sin necesariamente implicar coberturas morbosas o escandalosas. Es decir, ha habido avances y es necesario rescatarlos. Y es precisamente por esto que declaraciones homofóbicas y discriminadoras como las ocurridas con motivo de la acusación constitucional contra el ministro Ávila deberían ser repudiadas con la más grande energía por parte de los medios de comunicación. Condenar de manera firme estos verdaderos actos de odio debería ser a estas alturas un mínimo civilizatorio. Al no hacerlo, se deja la puerta entreabierta para que otros integrantes de esta derecha cavernaria se sientan con la vía libre para repetir este tipo de conductas, sabiendo que no tendrán el repudio de los principales generadores de opinión pública del país, los medios de comunicación. No existe argumento político alguno que justifique el tenor de las declaraciones escuchadas hace pocos días en Chile, y menos considerando que está absolutamente demostrado que existe una relación directa entre el uso del lenguaje violento y los actos de violencia ejercidos precisamente contra estos grupos. En una columna en El Mostrador, el sociólogo Andrés Kogan opinaba sobre lo ocurrido y señalaba que debemos estar muy atentos y organizados contra quienes quieran que retrocedamos y que sigan las cosas como están, pero también frente a algunos que han usado estratégicamente la idea de educación sexual integral para perpetuar discursos de odio y de homogeneización sexual y de género. Hace pocos días, una conocida periodista chilena celebraba en las cartas al director del diario El Mercurio la ausencia del lenguaje inclusivo que se veía en la televisión de los años 80 y de los años 90. Qué placer escuchar a los animadores, presentadores, periodistas y entrevistados de entonces sin la fastidiosa monserga del todos y todas, chilenos y chilenas, niños y niñas, diputados y diputadas, señalaba en esa carta mercurial esta periodista. Lo que sus palabras pasaban por alto, sin embargo, eran los niveles de burla y discriminación que la televisión de esas mismas décadas, que ella tanto añoraba, profería contra homosexuales, contra personas con discapacidad, personas con acentos extranjeros y cualquier tipo de diferencia. ¿Extrañaba acaso también ese tipo de lenguaje esta periodista? Hace algunas semanas, una lúcida columna de Óscar Contardo en La Tercera criticaba cómo ciertos liderazgos progresistas tildaban de leceras las agendas feministas y de activismo LGBTI y las culpaban por reveses electorales de su sector. Hay una izquierda conservadora que desde el 4 de septiembre, el día del plebiscito, ha hecho todo lo posible por retroceder lo avanzado por el activismo feminista, el de la diversidad sexual y el de los pueblos originarios, decía Contardo. Sus palabras son particularmente atingentes, puesto que demuestran, 1, para muchos estas luchas siguen teniendo que ver únicamente con unos votos más o unos votos menos, y 2, que el retroceso en lo avanzado no es únicamente una prerrogativa de las derechas cavernarias. Los medios chilenos han avanzado un buen trecho, pero el riesgo del retroceso está latente cada día, en cada programa, en cada declaración, en cada página. La inclusión de Trinidad Cerda, una mujer trans, en la versión chilena del reality show Gran Hermano de Chilevisión, cuya historia de vida fue tratada con respeto y buen gusto, es un hecho que vale la pena destacar. No lo estoy contando por ustedes o por mí, sino que por todos los niños o niñas que estén afuera y que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo. Fueron parte de sus declaraciones. Chile necesita más Trinidades y menos doctoras Cordero. Más denuncias cada vez que alguien tenga discursos de odio y menos silencios cómplices que están dispuestos a bajar la voz si eso significa tener una victoria política de poca monta. Necesitamos más medios que estén dispuestos a denunciar en grandes titulares estos hechos para que sí no existan próximas veces, para que a nadie se le pase por la cabeza que hay cabida para la discriminación.
Pese a los avances que hemos reconocido aquí en el programa de hoy, cantar victoria de manera prematura sería un error, porque salvo estas contadas excepciones, siguen siendo escasos los ejemplos de este tipo. El respeto irrestricto hacia las disidencias sexuales en los medios debe comenzar a incluir también a todas las clases sociales, a todos los sectores de la sociedad, y debe convertirse en un piso mínimo e intransable. Allá estaremos nosotros para celebrar cuando esto ocurra, pero también para denunciarlo cuando esto no suceda. Nos vemos la próxima semana. No creas todo lo que lees. El periodismo chileno con mirada crítica llega al mundo en Ojo del Medio por Canal Red.